está en la confluencia de las tres tenias del ciego, lateral y posterior. Y ahí está el apéndice. Todos los seres humanos tenemos apéndice. Absolutamente todos. No existe la posibilidad de que alguien le diga no tiene apéndice, lo tiene, todos tenemos. Lo que está en discusión es si tiene o no tiene función. Algunos libros hablan de una función linfoidea, ¿ya? Algunos libros. Yo, por ese lugar, digo, creo que la función es mantener a los cirujanos brillantes. El cirujano puede vivir para recuperar apéndice, pero de forma honesta. No se inflama siempre, o sea, por lo tanto, todos tenemos apéndice. ¿Recuerdan cuando hablábamos de los divertículos? El divertículo es una proyección casi como si fuera un apéndice. El divertículo es una degeneración del tubo digestivo y que se proyecta. ¿Cuáles son las complicaciones? De los divertículos, hemorragia, perforación y inflamación. En el caso del apéndice, al ser un tubo, la principal complicación, obviamente, es la inflamación, la apendicitis. Y tiene una particularidad, la apendicitis no tiene retro, o sea, no va para atrás. ¿Cuál era la definición de abdomen agudo? Decíamos un cuadro de aparición súbita, localizado en el abdomen, ¿no? Cuando hablábamos de abdomen agudo en general, ¿no? El clínico y quirúrgico, ¿no? De evolución progresiva y de etiologías diversas. Ese es el abdomen agudo clínico. Cuando hablábamos del quirúrgico, es lo mismo, pero se le agrega, dice, que va a tener un desenlace fatal si es que no lo operas. O sea, por lo tanto, no hay retroceso. Una perforación va a retroceder, no. Una obstrucción de una, no. Entonces, hemos hablado de abdomen agudo inflamatorio, perforativo, obstructivo, angular, hemorrágico. Entonces, en el inflamatorio, el más común es la apéndice. Yo sé que en la práctica, cuando algunos hablaban de función linfoidea, no digo que está mal porque está en los libros. Hay libros que hablan de función linfoidea. Particularmente no he visto a nadie que se haya muerto después de que le haya sacado el apéndice. Por lo tanto, yo no estoy diciendo que no haya función, que no haya. Yo no le veo. Me retracté, decía yo antes, veía que el vaso era muy agresivo cuando yo operaba a todo me veía un vaso sangrante y ya lo sacaba. Después, estudios han demostrado que tiene una función inmunológica. El apéndice no le movía. Entonces, en una continuación del ciego se origina 2.5 de la válvula ileocecal, por lo tanto es la mucosa que tiene, mucosa del ciego. Representa la parte inferior del ciego primitivo, esto es embriológicamente, ¿no? Por eso es que el dolor, en la cronología el dolor de Murphy, por la embriología, por eso es que aparece referido, o sea, en el epigario. Y no es que el apéndice haya estado al inicio del cuadro de la epigario, es por embriología. Es una forma de un pequeño tubo cilíndrico. Sus dimensiones varían de 2.5 hasta 23 centímetros, o sea, hay apéndice, no estamos hablando de apendicitis, estamos hablando de apéndice, que puede medir 2.3 hasta alguno, hasta 23 centímetros. Vamos a ver una imagen de un estudio que le hicieron a un paciente con un problema hallazgo casual y se ve el apéndice largando. Pero no el apendicitis, porque si hubiera sido la apendicitis, ya van a ver, no debió haberse contractado, porque para que haya apendicitis tiene que haber obstrucción. Está constituido por 4 túnicas, serosa, muscular, submucosa y mucosa. La mucosa, hemos dicho, es una muscular, mucosa y glándulas tubulares. Por lo tanto, y al tener una mucosa, tiene capacidad absortiva y secretora. Tiene mucosa. Este es el apéndice. Como ven, el apéndice tiene un meso, o sea, un meso
por donde le llega la irrigación, la arteria apendicular, rama de la iliocecoapéndico-cólica, y tiene un drenaje venoso. Voy a empezar ahorita, voy a aprovechar esta imagen para hablar de fisiopatología. Cuando se obstruye la luz del apéndice, se obstruye esta luz por un coprolito, esa es la causa más importante. Los coprolitos son heces fecales pequeñitas, es un coprolito, ¿no? Se mete esta luz, la obstruyen, hemos dicho que tiene mucosa el resto, y entonces distiende, altera esa capacidad absortiva y secretoria que tiene la mucosa, se edematiza. Por eso es que la fase anatomopatológica vamos a ver que hay una fase congestiva, luego flegmonosa. Al congestionarse, al hincharse, edematizarse, dificulta en primera instancia el retorno venoso. O sea, sangre sigue llegando por la arteria, porque todos los órganos necesitan sangre, de verdad. Entonces sigue llegando sangre, pero no hay retorno venoso. Resultado, hay mayor edema. Como esto es progresivo, va a pasar que más o menos, entonces, entre las 0 horas de inicio hasta antes de las 24 horas, se provoca una necrosis. O sea, o sea, esto se edematiza, no puede retornar sangre, sigue llegando en sangre, sigue inflamándose esto, no absorbe, se proliferan las bacterias. Entonces llega el momento en que se hincha tanto que también dificulta la llegada de sangre en la parte final. Y si no llega sangre, ¿qué pasa? Necrosis. Por eso es que a las 24 horas de iniciar un cuadro de apendicitis acaba perforándose por necrosis. Se mire cómo, mirando un cuadro como este, uno puede hablar de la fisiopatología, que la vamos a repetir luego. Es una de las enfermedades quirúrgicas más frecuentes. Yo ya le decía, en promedio, en cada turno de 24 horas, hace como 5 años que no estoy haciendo turno, digamos como hacía siempre, pero en promedio nunca dejábamos de operar menos de 3 pacientes de apendicitis por turno. En promedio, digo, ¿no? Porque había días que operábamos 6, otros 7, otros 2, otra vez 1, y no era lo único que se operaba, porque había perforaciones, obstrucciones, traumas, pero es la más frecuente, es la enfermedad quirúrgica más frecuente en abdomen agudo quirúrgico. Esa es la más frecuente. Por lo tanto, la que mejor debemos conocer. No es que las otras no debamos conocer. No puede un médico general no saber lo que es una apendicitis aguda, ni cómo hacer diagnóstico, ni qué debe hacer para la técnica. Entre hombres y mujeres se dice que es más frecuente en varones, pero yo creo que es porque hay muchas patologías anexiales, hay muchas mujercitas más bien, hay más mujeres de repente operadas de apéndice, ¿ya? Mira lo que estoy diciendo, pero por mal diagnóstico, porque pensar que era apendicitis, no era apendicitis, al final se la saca sacando el apéndice. Pero como cuadro de apendicitis demostrado patológicamente, hay más hepatología. Porque los hombres no tenemos más la PTCI, no tenemos ovarios, no tenemos trompa, ¿verdad? Tenemos un diagnóstico diferencial, pero en las mujeres se puede simular. Esa es una pregunta que yo siempre hago. Ejemplos de abdomen agudo clínico. Entonces van a tener que decirme gastroenteritis, salpingitis, no quiste de ovario, o sea, son abdomen agudo clínicos, no son químicos. Este 100% quirúrgico. En el otro cuadro estábamos mostrando el apéndice, la anatomía. Si hay inflamación, ya eso se llama apendicitis. Porque hay mucha gente que dice, no, yo siempre tengo apéndice, pero no dice, tomo un ibuprofeno y un paracetamol y se me pasa. Nunca tuvieron apendicitis. El apéndice siempre lo han tenido, pero no retrocede. Es evolutivo hasta la perforación. Pero ¿cómo le pasa? Es que es otra cosa. De repente, si es mujer, debe ser, qué sé yo, una salpingitis o una ovulación, y si es hombre, de repente puede ser una infección urinaria, un cólico renal, lo que ustedes quieran. No era apéndice. No era apéndice. Esto es importante. La situación del apéndice, o sea, dónde, cómo se localiza, permite también las diferentes formas
de signos y síntomas, en realidad signos más que síntomas, los signos son más solo especialmente la punta donde se localiza, porque siempre el ciego va para acá. A veces hay posición de ver, aquí hay una dextroposición de órgano. ¿Será que un ciego puede estar en la posición derecha? Sí, ¿por qué no? Si hay dextroposición del corazón, hay de hígado, o sea, de todos los órganos también, pero eso ya es una malformación. El mayor porcentaje es retrocecal, o sea, si este es el ciego, el mayor porcentaje es que el apéndice, su punta, está detrás del ciego. Por eso siempre hay sintomatología en la hipoxialgia ilíaca derecha, el mayor porcentaje. Otras veces hay pelviana, hay un signo de Lanz, por ejemplo. A veces el apéndice le viene de la punta hasta acá y duele aquí y parece como si fuera un problema de vejiga, porque está en siringa de pubis, y no es eso, sino que se inflama. Pero son casos menos importantes. El inicio del cuadro va a ser el mismo. Puede haber preiliar, retroiliar, o sea, diferentes formas de localización, pero la más frecuente es la retrocecal con el 65%. Hemos dicho que la apendicitis se refiere a una obstrucción, o sea, en concreto hay es algo que debe obstruir. Vean ustedes, hay muchas causas que pueden obstruir, pero la más frecuente es fecalitis. Yo he visto muchos casos, muchos, pero de todo, yo diría más del 95% ha sido por prolijo. Con prolijo, pues llamamos también fecalitis, como una SPK. Cuerpos extraños como cuál, podría ser una semilla, podría ser un contraste, por ejemplo, validado. De repente ya he visto cuando se acuerdan cuando yo decía cuál es el método ideal para diagnosticar el megafolo no complicado. Dijimos que es una radiografía contrastada, un colon por negro. Al meter contraste al colon, se puede ir también y meter al apéndice, ¿por qué no? Y a veces ese mismo contraste puede obstruirse y provocar apendicitis, después de un estudio. Raro, pero puede darse, ¿no? Entonces, el más común es este. En nuestro medio, parásito, hasta el lumbricoide puede ser una posibilidad. El impacto hemático, como decía. Y en niños, la interplasia de folículos linfoide, que son causas parietales. Y en mayores, tumores. O sea, puede un tumor también provocar este tipo de situaciones. ¿Será que algo puede provocar inflamación también extraluminal? Claro, recuerden las obstrucciones. Si estamos diciendo una obstrucción de la luz, si hubiera un tumor, por ejemplo, ¿no? Y que lo apriete acá, pero le puede provocar apendicitis si es que no se mueve, ¿no? Pero como esto es movible, entonces la repente está, ¿verdad? Se movió, ya no le provoca la apendicitis. O sea, hay tumores sí grandes que pueden provocar, o sea, hay causas tumorales que son las menos, por si acaso. Estoy hablando de miscelánea, ¿no? Lo más frecuente hemos dicho que son coprolíticos. Esta es la secuencia fisiopatológica. La obstrucción, es lo que yo repetí antes, provoca edema, ¿no? En esa fase se provoca la apendicitis. Estas son las fases anatomopatológicas: catarral, flemonosa, gangrenosa y perforativa. En la primera, cuando se obstruye, hay edema, que es solamente esta fase catarral o conjuntiva. Sigue la infección, estamos hablando de 12 horas más o menos, ya hay un empie, o sea, pulsa en el apéndice, y a las 24 horas se perfora, gangrenosa. Por lo tanto, hasta acá, desde el inicio, 24 horas para hablar de apendicitis. Hablando de el doctor del día, a mí me operaron de apendicitis a las 48 horas. No te operaron de apendicitis, te operaron de peritonitis, una complicación de la apendicitis. Eso es diferente. Entonces, después de 24 horas ya hay perforación o hay diseminación. Entonces, las complicaciones pueden ser absceso, plastrón, pielofibrosis, peritonitis difusa, ¿ves? Entonces, pero hasta acá, 24 horas, desde el inicio del cuadro, bien, sin retro, como el avión, adelante nomás. Hay muchas formas, ¿ves? Este es una apéndice congestiva, a primera hora, ahí estaba el coprolipo, al final, 24 horas, necrosis, perforación. Esta es la forma retrocecal, ¿ves? Puede ser, se va para atrás. Entonces, hay muchas formas. Este es un tumor,
mucosales del apéndice. Ya lo hemos repetido, pero lo voy a otra vez repetir porque eso es lo que me importa que le quede, la fisiopatología. Entonces empieza con una obstrucción de la luz del apéndice. Esta obstrucción hace que en sentido distal al lugar de la obstrucción, por ejemplo, si este es el apéndice, se va a obstruir siempre en esta parte, ¿no? O sea, si se obstruye de la mitad para adelante, si obstruye acá, esto va a estar sano y lo que se va a inflamar siempre en sentido distal a la obstrucción. ¿De acuerdo, no? Entonces, de donde está el coprolito, en sentido distal, como ya no hay continuidad porque esto lo trancó el coprolito, lo que provoca es que aumente la tensión dentro de la luz, altera la absorción y secreción de la mucosa, más bacterias, dificulta el retorno venoso, sigue llegando sangre, más inflamación y luego de cerca de las 24 horas necrosis. Esa es la fisiopatología que sucede en la apendicitis. Y uno se pregunta, ¿y por qué? Pues, o sea, ¿cuál es el accidente? Yo decía, en la apendicitis sí que relámpago el cielo claro. Nosotros estamos acá charlando y de repente alguien le dice, te invito a un asadito afuera o una hamburguesa. ¿Tiene que ver el alimento con la apendicitis? No. Pero siempre le echamos la culpa a alguien. Me invito a un panchito de los culpables. Fíjense ustedes, esta es la válvula ileocecal. O sea, todo el contenido del líquido terminal viene acá prácticamente líquido. La capacidad que tiene de aquí el colon, el ciego, es absortiva, termina de absorber, o sea, le saca el jugo a ese fecal. Y entonces empiezan a juntarse los pedacitos de ese fecal, acá chiquitito. Y ellos se van a ir juntando y hacen el bono fecal. Trozos iban a tener. O sea, va a ir juntándose entre uno y uno, va a ir formando el bono fecal. ¿Por qué se produce la apendicitis? Porque de repente un coprolito ubicado, en vez de seguir el movimiento peristáltico que normalmente tiene que ir para arriba, lo pilló el huequín cuando se metió. Por eso es que es la posibilidad, porque no podría ser de otra manera. Entonces, ¿cómo se va a entrar un bolo fecal ahí, digamos? Porque acaban chicos, ¿verdad? ¿Se acuerdan de los signos de cuando mirábamos el grano de café que decía yo, o miga de pan, perdón, miga de pan, cuando decían el paloma, decía se ven zonas con aire y se ven blanquecita y negrita, ¿no? ¿Qué significa? Que es la unión de SIVA, ¿no? O sea, de ese fecal, y entre ellos queda un poquito de aire. Por eso se nota ese puntillado. Entonces, por eso es que por accidente, en vez de subir para acá ese pedacito de ese fecal que se iba a ir juntando, se mete acá, y si se mete acá, en sentido distal es lo que se produce la inflamación. O sea, de donde está la obstrucción, allá. Si en la parte media se produjo la obstrucción, allá. Navegando al tratamiento. ¿Y qué se hace? La apendicectomía. ¿Desde acá nomás? No. Tenés que venirte hasta la base. ¿Por qué? Porque si le sacas solamente la mitad, puedes después otra vez, en algún momento, otra vez meterse otro pedacito. Si ya le provocó alguna cosa tan mala, tenés que irte hasta la base para poder hacer el tratamiento de la apendicectomía. Uno tiene que ir hasta la base. Es lo mismo que ya hemos hablado, lo de la fisiopatología, explicado para que ustedes vayan entendiendo, pero está muy descrito, pero se les ha hecho el sencillo, ¿verdad? O sea, la mucosa va sufriendo daño porque va a haber distensión, si está cerrado, como decimos nosotros. Ahora estamos en agosto. ¿Han escuchado el dicho? Este está cobrando y está haciendo su agosto, dicen. ¿Han escuchado alguna vez o no? ¿Y por qué creen que se dice está haciendo su agosto? ¿Y qué pasaría en agosto? Si ahora estamos en agosto. ¿Saben qué pasaba? Que antes, cuando estábamos muchos años atrás, cuando estábamos mejor, tenemos el aguinaldo a fin de año, ¿no? Y había un bono patrio. En el 6 de agosto, pues, se había como un sueldo más. Entonces, al tener más plata, ¿qué hace? Gastar, ¿no? Entonces, la gente vendía más, por eso decía, está haciendo su agosto, ¿no? Para que entiendan de dónde viene, ¿no? Entonces decía, igual, me vino la idea de las bacterias, ¿no?
De donde está obstruido, allá las bacterias se suavan, proliferando, están en un lugar apropiado, anaerobias, obstruido, secreción, listo. Entonces, por eso es que evoluciona hasta que se produce, obviamente, de repente esto me va a servir para explicar cómo es la cronología del dolor de mente. Al inicio, cuando está el dolor acá, empieza el dolor con una sensación de llenura, malestar, así empieza la sensación. No empieza con un dolor, es un dolor idiópata, no sabes qué es, digamos, ¿no? Parece llenura, por eso siempre uno dice, ay, no sé, mamá, dice, de repente si saliera de clase, tomen algo, a las 12 de la noche, 1 de la mañana puede despertar, a salir muy dolorido. ¿Y qué fue? No sé, comí algo que me ha hecho daño, ¿eh? Porque dolor boca el estómago y le echan la culpa rápido a una alimentación. Decía yo que ese dolor de inicio, primero es porque embriológico. No se irradia, migra en 6 a 8 horas a región periumbilical, o sea, desaparece acá y se viene para acá, para que a las 8 a 12 horas se localice la posibilidad que no. Y tiene explicación. Yo decía, el peritoneo hay dos tipos de peritoneo, el visceral y el parietal, ¿no? El visceral no tiene inervación. Las vísceras duelen cuando se distienden, no porque hay inervación en el cuerpo. Pero el parietal, que está pegado entonces a la pared, ese tiene inervación. Por lo tanto, duele cuando se inflama. Entonces, al principio, el dolor es sordo porque está nomás el apéndice inflamado, pero no localiza nada. A las 6 u 8 horas aparece el signo de McMurray, porque se localiza el dolor. El punto de McMurray está entre el ombligo, la espina ilíaca anterior superior, se divide en 3 tercios, la unión de los 2 tercios internos con el interno, ahí está el punto de McMurray, ¿no? Si yo parco ahí y si el apéndice está inflamado, le va a doler a la persona. Pero eso es recién a las 12 horas, porque no hay compromiso todavía del peritoneo parietal. Pero sigue evolucionando y compromete el peritoneo parietal. Entonces compromete el peritoneo parietal y más o menos a las 12 o 14 horas ya hay irritación del peritoneo parietal y ahí aparece el lumbre. Vamos a apretar, retira de forma brusca y el paciente grita al dolor, porque ya hay irritación del peritoneo parietal. Estas son las fases de la apendicitis, ¿no? Hemos dicho que hay 4 fases. La fase congestiva o catarral, en la que hay acumulación de secreción mucosa al principio, aumenta la presión intraluminal, se produce el exudado, se produce edema. Por lo tanto, en esta fase, esta es la fase ideal para hacer diagnóstico de apendicitis. Entonces, si ustedes sospechan de un paciente, pídanle el hemograma ahí. Seguramente 6 a 8 horas. ¿Cómo van a encontrar el apéndice? Así, miren, rojito, con un poquito de líquido, no sea medio secreción, sudado. Esto lo verás en este momento, el paciente en menos de 12 horas está en su casa. Chalinga. Claro, existe algo fantástico, buen diagnóstico en el momento oportuno. Entonces, ahora se sigue haciendo la McMurray, se sigue haciendo abierta, pero se hace la laparoscópica. Pero esta era cirugía abierta, lo decíamos, y que se la sigue haciendo. Entonces, pero esto es para mostrar la fase en la primera fase. No quiere decir que un paciente va a encontrar al paciente en las 4 fases, no. Mientras más precoz lo pide, mejor pronóstico para el paciente. Más bien el problema está que cuando no hace el diagnóstico. Por eso es que en otros países está prohibido que en la farmacia vaya uno del doctor, me duele acá, que tomo, y la Biblia. Le da otro diosauro. Así que hace te enmascara. Está prohibido, está casi permitido, ¿no? Y chocho la vida, pero en la farmacia no son doctores, pero doctores, está prohibido, porque te enmascara el cuadro. En la segunda fase, este paciente que no hubiese diagnosticado va a pasar a una fase flemonosa supurativa, donde ya hay ulceración, destrucción de la mucosa, hay enterobacterias, acumulación multipurulenta en la luz, y en todas las túnicas, la cerosa se muestra congestiva, perforación de la pared appendicular. O sea, no hay perforación, pero hay
lesiones que pueden sugerir llevar a eso. Entonces, miren la diferencia. Este paciente está a punto prácticamente de reventar. Este ya tiene Bloomberg, tiene todo. El otro, el anterior tenía solamente McCurry positivo. ¿No? Completamente tenso, ahí estaba el coprolito y de ahí para allá. Entonces, como un dedo bien duro. En algunos libros se habla de NDP, está descrito semiológicamente como un ciclo de la pena. A propósito, cuando uno estaba operando antes, las heridas las hace chiquitas, más curvas, y entonces uno tiene que identificar. Y yo no sé si han visto ver por eso algunos programas, ¿no? Dicen, y yo no sé qué tienen los médicos, están operando apéndices, meten los dedos y miran al techo, y no sé qué miran al techo, ¡pum! Lo sacan del apéndice. Y claro, vos estabas mirando al techo, era tu posición, no, ocurría estar mirando el cuerpo, pero lo que vos estás haciendo es con tus dedos marcar la diferencia entre un tejido inflamado y un tejido no inflamado. O sea, lo que haces con tu dedo, dígito, ¿no? Hacer buscar el tejido inflamado, y ahí lo que encontrás. Porque el tejido que no está inflamado está clarito, ¿no? Entonces, vea, usted no es que esté haciendo magia, sino que para eso sirve la parte del examen digital, ¿no? Entonces, esta es la segunda fase. Luego viene la fase gangrenosa o necrótica. En esta ya el proceso fibroso más intenso, producción de congestión, mayor virulencia, y es ya prácticamente el apéndice se necrosa. Entonces, en estos casos, ya encontrar un apéndice así, gangrenado. Puede ser que esté completamente gangrenado, porque ya no le llevó sangre, o puede ser que en alguna parte de estas se gangrenó porque ahí estaba el coprolito, se perfora y provoca peritonitis. Pero hubo una necrosis. Esta es una gangrena completa de apéndice. No todas las veces encontrás así. ¿Ya? Pero es la tercera cuarta fase. Miren cómo es la diferencia entre un tejido, el ciego, sano, versus el apéndice. Todo el apéndice es esto, solamente que está largo, ha hecho esta curva. ¿Ya? Está largo. Aquí está el coprolito. Y entonces ha habido una inflamación en sentido distal. Finalmente, a las 24 horas ya tenemos la apendicitis perforada. Ya está, se acabó. El paciente ya no tiene apendicitis, tiene una complicación de la apendicitis. Y ahí está, esto es una perforación del apéndice. Otras veces ven necrosis completa. Si pasa, a veces opera a los 4 días, 5 días de repente, será que se opera. Claro, si está mal tratado el paciente, te va a llegar así, ¿no? Entonces, llega y no pillar nada de la apéndice. La infección se morfa, se lo come el apéndice. Lo que pilla es el hueco. Y mientras más cerca del ciego, te hace sudar peor al cirujano, porque no hay cómo dar punto. Entonces, ahí lo que se hace es secostomía. A veces algunos pacientes acaban con secostomía. Depende de cuál el momento que hubiese encontrado al paciente. Obviamente lo ideal es que siempre deberíamos hacer estudios de bacteriología, ¿no? O sea, cultivo de fibroblast. ¿Hacemos siempre? No. Porque ya les he dicho, si yo tengo un paciente, yo lo opero y le empiezo a dar antibióticos, sé que hay una flora de pólipo microbiana, como están viendo acá. Hay Bacteroides fray, Escherichia coli, Streptococcus, Pseudomonas, entonces sé que eso es normal. Mientras más evolucionada esté la apendicitis, peor. Entonces hay que dar antibióticos de amplio espectro. Pero esto es lo que encontramos si hacemos el cultivo. ¿Y por qué empezamos? Porque no voy a esperar 48 horas para hacer el cultivo. O sea, ¿puedo hacer las dos cosas al mismo tiempo? Claro, puedo empezar antibiótico y le hago un cultivo. Seguramente me va a reportar lo mismo y va a estar acertado. Por eso se da para gram positivo, gram negativo, se da para aerobio y para anaerobio. Esto es lo que les decía, cómo empieza la correlación anatomoclínica, la obstrucción apendicular, un estímulo peristáltico, dolor epigástrico. Cuando ya sigue la obstrucción, hay edema, distensión de fibras nerviosas, dolor migra, dolor periumbilical. Cuando sigue avanzando, estamos hablando de hora 0, digamos, ¿no? Póngale hora 6, hora 8 a 10, ¿no? Entonces, acción de germen de infección, inflamación de la serosa, dolor de fosa ilíaca derecha, o sea, más incluir más burden. Continúa, sigue avanzando, estamos hablando de la
14 horas hay oclusión vascular, hay necrosis, toxemia, náusea, vómito, el paciente ya tiene aquí Bloomberg, y a las 24 horas gangrena, síndrome peritonitis. Entonces no podemos, por eso es que la apendicitis se debe operar no programada. El paciente te llega a las 12 de la noche, máximo a las 2 de la mañana de que está operando. Porque de repente el cuadro empezó hacía 18 horas, y si uno deja 6 más, revienta. Entonces vos tenés hora que llega, hora que opera. Claro, si te llega con peritonitis a las 12 de la noche, vas a desesperarte por operar 4 o 5 horas. Ya no, pues, cubrirlo con buenos antibióticos. Ya está complicado el paciente, no estoy diciendo que no lo vamos a operar, ¿no? Pero como cuadro de apendicitis no tenés chance. Hora que llega, hora que opera. Entonces soy completamente diferente. ¿Cuál es la clínica? El síntoma, o sea, no puede haber apendicitis si no hay dolor. Y aquí está la cronología del dolor que hemos visto, lo que hemos explicado, el dolor que empieza en el epigastrio, que luego migra a la región periorbital y luego se localiza en la fosa ilíaca derecha. Entonces, esa es la explicación que tiene en cuanto al dolor. Por lo tanto, es lo más importante. Dice en la apendicitis, duden de la apendicitis de aguda si el paciente tiene hambre. Por lo tanto, el 99% de los pacientes tienen anorexia. A veces cuando alguien te quiere mentir, a ver, por ejemplo, alguien que no quiera dar examen y le dice a su madre, mamá, sabe que tengo apendicitis, y no sabe el cuadro clínico, yo le digo, pero antes de operarte te voy a invitar una hamburguesa. ¿Ya? Ya. Eso es apendicitis. Hay anorexia. 99% de los casos de los pacientes no comen, tienen aversión. Hay un cuadro, yo me acuerdo, y no doy nombre, pero una colega muy buena, ella, ahora, estábamos yo era jefe de turno, ella era residente todavía de medicina interna, trabajadora como ella sola, muy trabajadora, eficiente, chiquitita, era muy eficiente, pareciendo hormiguita, eficiente como ella sola, pero era muelinga, comía bien. Entonces siempre ella era la primera que ya llegaba, ¿qué vamos a hacer? Decía, no, ya cuando yo soy cancero. Era parte de la dinámica del trabajo, el que hace medicina interna acá, se sale antes que yo, Víctor Hugo Vargas, que era mi compañera de turno, y siempre hacíamos el turno de tiempo. Y yo le digo un día, yo la veo llegar a ella, pero no llegó por la cara de siempre, ¿ya? El presidente entraba a la 1 de la tarde a la emergencia. Y le digo, cada vuelta tarde, y se deja su mochila, y se va a tener pacientes, y yo la vi ya diferente. Le digo, ¿qué tenía algo? Y la vimos así, y yo cuando fui a tener pacientes la veía media recoladita. Y le escucho, ella no me dijo a mí, le dice a otro compañero, no sé, me empezó a pensar que me he hecho daño a algo, que me siento distendida, no era conmigo la charla, pero el metiche escuchaba. Y le digo a Víctor Hugo, mira, me parece que es un apendicitis. ¿Cómo sabes? Nunca viene así ella. Entonces nos vamos a dar cuenta cuando a la hora de la cena. Que era una anorexia. Y entonces agarramos, y como qué, compramos qué cenar. La hamburguesa todos compartíamos, o milanesa, alguna cosa, y la cosa es, venga a cenar. Y se viene, ¿no? Ella, con el ímpetu casi normal, pero se sienta, no voy a cenar. Y ahí yo le digo a su compañero, anda a pedir un hemograma y examen de orina. Y ella mira, sí, que te pidan, y que salga yo voy a examinar. Y la acabamos operando a las 2 de la noche de la apendicitis. No estoy haciendo más el desavión, no estoy hablando de la anorexia, o sea, ya porque yo la conocía, como que vos conozcas a alguien, ¿no? Y su cuadro empezó evidentemente, parece que por decir a las 8 o 7 de la mañana, ya vino al turbo, estaba con 8 horas, ya estaba dolorida, hasta las 8 ya estaba casi con 12 horas, entonces ya tuvo anorexia. Duden de un paciente que quiera comer, y si vos estás pensando en la apendicitis. Entonces más bien hay que inducirlo al paciente. ¿Has comido? ¿Tenés ganas de comer? No quiero comer. Listo, ya está controlando tu vida. Vómito. ¿Por qué hay vómito? Pregunta, a ver, yo recuerdo. ¿Por qué hay vómito en la apendicitis?
¿Por qué? ¿Perdón? No te escuché. Hay distensión abdominal, pero ¿por qué hay vómito? ¿Por qué hay distensión abdominal? ¿De qué estamos hablando? De apendicitis. ¿Y qué es la apendicitis? ¿Y qué provoca la inflamación a la víscera? Ileo, no se olviden nunca. Cuando hay una infección abdominal, siempre hay ileo. Le han enseñado en semiología eso. Órgano que se inflama paraliza al órgano vecino, dice. O sea, hay ileo. Colecistitis, vómito. Pancreatitis, vómito. Diverticulitis, vómito. ¿Por qué? Porque hay inflamación. Entonces no tiene nada que ver, porque si se han metido pues, el coprolito a la luz del apéndice, porque el flanco está vomitando, ¿no? Y entonces hay vómito. Otro dato, duden de la apendicitis porque el dolor tiene que ser primero y después el vómito. Duden de la apendicitis que hubiese vomitado primero y después le duele. O sea, no hay lógica. Porque claro, si yo vomito de repente también me puede doler hasta la espalda, ¿no? Entonces por eso dicen primero el dolor y después el vómito. El vómito tiene que ir posterior al inicio del cuadro de dolor. Entonces siempre va a haber ese tipo de cosas. Ahí estamos viendo diferentes formas de apéndice, una retrocecal, siempre va a haber apéndice, en este caso esta, incluso subseroso. Fiebre. Hasta las 24 horas no hay fiebre. No hay fiebre. Puede tener 37,6, febrícula. Si tiene fiebre, seguro ya está con gastrogafia. Ya pasó la 24 horas. Antes se hacía, y ya no lo hacemos, la disociación axilorectal, no la apendicitis aguda. Les voy a pasar un video que está en portugués también, porque vi de un profesor de 100 años brasileño. Dice él, ¿por qué estamos retrocediendo en medicina? Porque no palpa el médico al paciente. No hacemos semiología, a pesar de que la han estudiado. Si no vamos a hacer semiología, deberíamos ya esa materia, digamos, de tercer año. ¿No? Es importante, amigo. Palpen a su paciente, examinen a su paciente. ¿Se siente bien el paciente? No que diga, doctor, me duele la una toma. Que es lo que demoraba en la ecografía. Entonces, se demostró, vean ustedes, que si no tuviera yo laboratorio, estoy en la provincia, con un termómetro, dos termómetros en todo caso, se le toma temperatura axilar y rectal. Normalmente, si se tomara cualquiera de nosotros que no estamos con apendicitis, no debe variar más de 0,7 o 0,8 la temperatura a favor del recto, obviamente. En cambio, en la apendicitis, como está cerca y hay inflamación, hay variación de más de 1 grado. Ya no lo hacemos. ¿Por qué? Porque tenemos otro método semiológico para hacer, y entonces a estar poniendo el termómetro, pero si tuviera la necesidad, podría hacer. Por lo tanto, la fiebre es importante, que no hay fiebre mientras vos estés supuestamente en la apendicitis, menos de 24 horas. Más de 24 horas ya vas a tener cualquier cosa. Ahora vienen los signos. Obviamente, lo primero que el paciente viene con fascia álgida, dolorosa, el paciente viene agarrando su dolor. El paciente viene agarrando su dolor, viene con la mano en la posibilidad derecha. A veces la 2 significa que ya está avanzando más, pero viene agarrando su dolor. Por lo tanto, el paciente, yo para examinar abdomen siempre digo preferible hacerlo de una manera que evites que haya contractura. El paciente ya viene con dolor, por lo tanto ya viene con defensa propia, él mismo ya viene medio contracturado. Si yo hago que flexione las rodillas para taparlo así. De esa manera me pasa. Y entonces ahí, claro, primero viene la infección, amputación. ¿Cómo deberían estar los fluidos de la R? Disminuido o abolido, porque estamos hablando que hay una infección, por eso no tuvo el vómito. Y vamos a ir a buscar el signo clásico, el signo de McBurney. En el punto de McBurney. ¿Es lo mismo signo que el punto de McBurney? No. El punto lo tenemos todo. Porque lo podemos ubicar el punto ahorita, ¿no?
Listo, ahí está mi punto de macro. Me aprieto, pues dale, entonces no tengo el signo de macro. Si tuviera apendicitis aguda, en ese punto, y me palpo, obviamente debe haber dolor, pero debe ser de una manera sutil, no como para unir pues, el abdomen con la espalda, ¿no? Ahí le hacemos ver a cualquiera, ¿no? Entonces, hasta aquí. Luego, viene el otro signo, que es evolutivamente, no lo vas a encontrar en el Bloomberg al inicio. Ya le he dicho, ¿por qué no? Porque no tengo más de peritoneal paletal. El Bloomberg significa un dolor a la descompresión. O sea, apretado, la posición derecha, y está el paciente, porque al quitar había un rebote y está inflamado el peritoneal paletal. Ese es el Bloomberg. El Robson es una maniobra normalmente bimanual en la que empezás a llevar el aire del lado izquierdo y cuando estás llevando el aire, como aquí hay válvula electrical, extiende el ciego y el paciente se queja de dolor mientras va por acá. ¿Dónde duele? Aquí, no, aquí. Ese es el Robson. Es el volver el aire. Los otros signos, el signo del psoas, el signo del obturador, son cuando el apéndice es retrocecal y está conectado prácticamente, porque tanto el psoas como el signo del obturador son retroperitoneales, o sea, está en la parte posterior. ¿Qué tipo de músculos son? Estriados. La musculatura lisa se paraliza ante la infección. El estriado se contrae, se contractura. Y por eso que el paciente viene para aquí. Hay mucha gente que dice, si no se te adormeció tu pierna no es apendicitis. Claro, va a ser en el caso solamente que tenga retrocecal, ¿no? Entonces, vean ustedes la diferencia que es el signo del punto de macula. Se convierte en 5 cuando hay dolor. Ahí mismo hacemos el Bloomberg, la descompresión. El Robson es, dijimos, el retroceso del aire del otro lado hacia el ciego. En el signo del psoas, este músculo es estriado, ¿no? Entonces, levantamos, hacemos una contrapresión y el paciente se queja de dolor. Pero es porque este músculo se inflama. ¿No? En el signo del obturador, la rotación igual es lo mismo, es porque el músculo se ha contracturado, entonces lo que estás buscando es irritar al músculo, si va del término, porque está contracturado, entonces se va a quejar de dolor. Pero claro, va a tener que tener toda la cronología, ¿no? Empezó con dolor de pierna y otras cosas, y esto ya va a ser consecuencia de esto. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Yo digo que es sencillo, honestamente. En la clínica es soberana, pero tenés que pedir algo. Entonces, un hemograma. Un hemograma te va a buscar leucocitosis con desviación a la izquierda, ¿no? De 10.000 a 18.000 leucocitos. Si pasa de 18.000, ojo, cuidado. De repente ya no es apendicitis, ya es otra cosa. Entonces tampoco no le más apendicitizando, va a ser mientras más alto, ya se está complicando. Entonces, y debe haber división. El examen de orina se pide de rutina cuando sospechas de apendicitis. ¿Por qué? Por diagnóstico diferencial. Lo más común es que tenga infecciones urinarias, pólipos renales, entonces por diagnóstico diferencial. No es porque vas a encontrar signos en el examen de orina de apendicitis, no se pide, pero te permite que vos por lo menos vas mirando, te vas dando cuenta. Actualmente nadie quiere operar si no pide ecografía. Es porque le estoy diciendo flojo, que somos por no examinar, porque se lo envías al ecografista. ¿Y el ecografista qué va a hacer con el transductor? Va a hacer lo que vos no hiciste como semiología. Porque acaso creen que el transductor, ¿a quién le han hecho ecografía de acá? ¿Te lo ponen encima? Apretan, ¿no? Imagínense si está el abdomen inflamado. Entonces el ecografista agarra y se ve el apéndice inflamado. He hecho una semiología él, digamos, ¿no? Entonces yo no estoy diciendo que vaya a pedir ecografía, no se necesita ecografía para hacer diagnóstico de apendicitis aguda. Si yo dudo de que sea apendicitis, que de repente sea un quiste de ovario torcido, otra cosa, y no dejo ecografía. Si quiere ecografía, no importa. Yo estoy diciendo para apendicitis no se debería necesitar hacer el diagnóstico diferencial, sí,
¿no? Entonces se debe sospechar de ruptura apéndice cuando ya está por más de 18.000 o y un neurocito. Por lo tanto, es importante el diagnóstico. Me decían, entre el tamaño, me decían un paciente que decían un colon por edema, y miren ese apéndice, sangrando, ¿no? Eso está bien inflamado. No te puede permitir esto. ¿Por qué yo descarto que no es apendicitis? A ver, porque apendicitis es inflamación. Porque el contraste ha venido a todos lados. Si estuviera inflamado, digamos, y pongamos que aquí tuviera el coprolito, hasta aquí no llegaría el contraste. Pero no se debe usar. Es más, está proscrito. Incluso hay gente que no le entiende y de repente dice, está aventado el pacientito y le ponen enema, digamos, cuando está con un cuadro de apendicitis. ¿Qué creen que le va a provocar el enema? Mayor peritonitis. Me están metiendo un enema que a mí va a provocar que entre más líquido de la cavidad abdominal. Está proscrito, no puede. Esto es solamente para mostrarle que puede verse el apéndice, ¿no? Una tomografía, una angiotomografía, esto sí, aquí está completamente inflamado. No espero yo que pidan una angiotomografía para hacer un diagnóstico de apéndice. Me voy a revelar a ustedes si yo voy a decir que no fue una si piden un diagnóstico para hacer tomografía, ustedes hacen diagnóstico de apendicitis, ¿no? Yo no fui de ¿qué es esto? Esto es lo que puede suceder en una mujer embarazada. El embarazo es uno de los procesos más hermosos de la naturaleza. Yo siempre digo, aquel que no cree en la divinidad, aquel que no cree en Dios, que me explique la concepción y renuncio a mi creencia de Dios. Como célula, imagínense, completamente desconocida, dan lugar a un nuevo ser. ¿Qué quiero explicar con esto? Es una cosa tan maravillosa el embarazo, fisiológico puro, pero ¿será que no se puede tener otra patología? ¡Claro! Le puede venir y hay que estar atento. Espero que le venga, pero miren ustedes, una mujer hasta sus 3 meses, el apéndice prácticamente sigue en la fosa ilíaca de los hasta sus 3 meses. A los 4 meses ya prácticamente llega a la cresta. ¿Por qué? No es que haya migrado el apéndice, sino el crecimiento del útero va levantando un poco al ciego y cuando ya está de 5, 6 meses u 8 meses puede simular incluso una colecistitis, la localización del dolor. Entonces una mujer embarazada de 7 meses no le parte más acá abajo. No tiene nada y la paciente está con fiebre, dolor, vómito, todo. Y empezó con cronología de Murphy, porque va a tener la cronología de Murphy. Entonces, esto quiero alertar, porque pasa y es catastrófico, que no hagamos diagnóstico a una mujer embarazada. Igual, esto es una pregunta que yo le hago a mucha gente. Si hemos dicho que la apendicitis es 100% quirúrgico, yo le pregunto a alguien, una mujer embarazada de 36 semanas, esto único, vivo, buena vitalidad, buenos controles, se le diagnostica apendicitis aguda. Conducta a seguir. ¿Cuál sería la conducta a seguir? Cirugía. Hay que operarla. Pero le falta 4 meses. Olvídate, primero salvarle la vida a la mamá. Salvarle la vida a la mamá, porque si no lo opera, le puede complicar al bebé y a la mamá. ¿Cómo qué? Yo tengo un caso más dramático que operé. Fue una señorita que tenía, creo que 16 años, 17 años. Primer embarazo. Hay unos alarma aquí, pero hay jovencitas de 15 años van a la maternidad embarazada. Y a veces no queremos hablar, ¿no? Seguimos eso del tabú. Yo digo siempre hay que tener educación en todo. Mejor no lo hagan. Y si lo hagan, cuídate, pues, ¿no? ¿Por qué vas a seguir mintiendo? No. Entonces esta señorita fue mal diagnosticada de apendicitis. Y cuando ya ella llega a la maternidad séptica, con sepsis, hace ecografía y había líquido ya también afuera, mal estado me llama, mi colega me dice, Negerio, hay que operarla. Es una peritonitis, ¿cómo que? Es una peritonitis, ¿ya?
estuvo rebotando de lado en lado, de muchos lados, porque para que haga peritonitis no era de un día. Ya, pues lo opero, pero vení vos. Yo voy a hacer lo mío, pero yo quiero que vea vos lo otro. Porque, mira, el bebé ya estaba muerto. Había fallecido por la misma sepsis, ¿no? Y ya tenía 36 semanas. Entonces, yo le hago yo lo opero en el pecho, pero vos lo vas a sacar al bebé. Quedamos así, viendo el acabó en histerectomía, porque el útero, por la misma infección, ya no se contrajo. Y le puso medicamentos, lo que ustedes se imaginan, masaje al útero para que nada, atonía uterino. Una mujer de 16, 17 años acabó sin útero, sin bebé, por un mal diagnóstico de apendicitis. Claro, ya no va a nunca más a tener hijos, supone, ¿no? Entonces, pero vean ustedes, yo lo que quiero adelantar es que no digo, ay, no me embarazo porque hoy me da apendicitis, no estoy diciendo eso. Hay que estar atentos. Ustedes como médicos deben estar atentos a que existe la posibilidad. Que nada que ver lo uno con lo otro, no es el embarazo que le está provocando la apendicitis. La apendicitis es un relámpago, cielo claro, cualquier cosa te puede provocar. Esto es importante, diagnóstico diferencial. Muchísimas causas, más en las mujeres que en hombres, ¿no? Puede haber adenitis, gastroenteritis, que es la más común, diarrea, salmonelosis, enfermedad de varón, torsión testicular, epidemitis, divertículo de Meckel, ¿se acuerdan que habíamos hablado del Meckel? Imaginaciones, enteritis regionales, muchas cosas. Y en las mujeres, muchos trastornos ginecológicos. Muchos trastornos. El famoso dolor intersexual, puede haber salpingitis, puede haber quiste de ovario poliquístico, muchas cosas pueden pasar, ¿no? Pero es importante verlo. Y el tratamiento 100% quirúrgico, no hay duda. Olvídense de todo lo que. O sea, pero yo no soy cirujano, ya está, no es tu problema. ¿Qué quiero con ustedes? Que sepan hacerle error. Y no den tratamiento médico por si desinflaman. Lo desinflamé. No, te equivocaste de diagnóstico. Le diste y era otra cosa lo que tenía. Pero yo creí, pero te equivocaste. Ante la duda de una apendicitis, ¿qué deberíamos hacer? A ver, yo lo digo así, ¿no? El paciente tiene cronología, tiene dolor, tiene 11.000 leucocitos, tiene Bloomberg, pero me queda ahí la duda. ¿Qué cree que yo hago? Yo lo opero. Ante la duda lo opero. ¿Qué es lo peor que le puede pasar con un órgano que para mí no tiene función? Y si yo dudo, no estoy diciendo que hay que dudar cuando de verdad está ahí, ¿no? En la disyuntiva, no casos groseros. Ahorita me acordé de un caso, igual, un niñito de 10 años, creo. Yo le dije que yo hice mi provincia en San José de Chiquito y me quedé 2 años allá. Y bueno, la gente es mucho más, muchos creen que yo soy de San José de Chiquito y en realidad es mi cariño, mi mamá, yo soy de aquí de San Pedro, pero en San José hice muchos amigos. Y entonces me acuerdo que me dieron un peladito en ambulancia, lo trajeron de San José, con diagnóstico de apendicitis. No tenía, yo lo conocía, era de la familia, su padre era de eso. Pero cuando llega, yo le dije, no le pongo calmante. Yo estaba 3 horas en la ambulancia. Entonces, como que llega, le pusieron calmante, ¿no? ¿Cómo está? Bien. Dice que tengo apendicitis. A ver, me subiste de nuevo a mi familia. Ahí está donde saltar. Le tiró un brinco como de una atleta. ¿Te dolió? No. Y ahí nomás le dije, no, apendicitis. Claro. ¿Qué hemos dicho que es el Bloomberg? ¿Qué es lo que hemos dicho que es el marco? Una inflamación del breco. No. El paciente no quiere moverse si tuviera inflamación. Yo me hiperactivo, vos podés buscar más bien métodos diferentes. Entonces, a ese paciente al revés, no dice nada, no es apendicitis. ¿Puede hacer apendicitis en otra época de su vida? Puede ser, pero no la apendicitis sería, digamos. No hay que operar, porque no deja de ser lo que es. Entonces, lo que sí hace el médico general, diagnosticado, si ya es diagnosticado, y lo vas a derivar, dale antibiótico, dale calmante, y luego lo derivas. Si está en la provincia, si está en la ciudad, derivarlo directamente a un hospital. Si está en el primer nivel, a uno de segundo nivel, o tercer nivel. ¿Viste? Acabó tu función. ¿Es difícil la cirugía? No, vamos a ver ahorita que no es difícil
Esta es una incisión en el mismo punto del McBurden. Yo siempre me ha gustado hacer oblicua. La McBurden es una incisión. Este es el punto del McBurden. Sí, yo siempre he hecho McBurden. Esta es una Rocket Davis. Que no me gustó mucho porque en caso de que tengas que ampliar, tenés que cortar músculo y el problema. Claro, cuando son mujercitas, les va muy bien, incluso si la hacen un poquito más baja, les puede estéticamente cubrir, digamos, la parte interior y no se notaría. Yo no es que esté en contra de la estética. Si es un par de apendicitis y una cosa, olvidate que lo que digo en primera instancia de la estética. Primero solucionar el problema y luego verás qué hacer con el problema. No hay como dudar. O sea, si es un cuadro real, primero el paciente. Es una forma de incisión. Esta es la que yo siempre me ha gustado más hacer. Y cuando yo digo que a mí me gusta, significa que era mejor. Me gusta hacer Rocket Davis y se acabó el problema. Entonces, esta es la incisión de McBurden. Esta es la McBurden. Otras veces se hace mediana. Esta es la más cómoda incluso para visualizar todo, y esta es la para rectales, que cada vez está más proscrita. ¿Por qué motivo? Porque ya ustedes lo escucharon cuando hablábamos de hernias incisionales, ¿no? Que pueden provocar, son más eventuales. La cirugía es sencilla: incisión de piel, tejido celular subcutáneo, ¿no? Piel, tejido celular subcutáneo, aponerosis, divulsión de los músculos del oblicuo mayor, se divulsiona, se separan los músculos del oblicuo mayor. Encontrar el peritoneo ya, el peritoneo, hacia la incisión, y hay que encontrar ya con el cielo. O sea, no es, técnicamente no es nada del otro mundo. Una vez que has hecho eso, lo que hace es este meso, que hemos dicho que es lo que se alimenta el apéndice, tienes que ligar. Los libros hablan de ligadura escalonada, ¿no? A veces primero esta partecita, después esta partecita, sería el ideal. A veces ya te haces muy confianzudo y te vas directamente hasta la base. También vale, si tenés experiencia, ¿verdad? Pero lo importante es que tenés que ligar bien, porque por acá está llegando la arteria ventricular. Y si no ligas bien, puede haber hemorragia, ¿no? Y vas a disecar esto hasta quedar solamente con el apéndice, como en este caso. Ya se disecó, mira, aquí está el meso, ¿verdad? Esta era la parte del meso que estaba acá. Y en el apéndice, la base hace doble ligado y listo. Y así es la apendicectomía. Ahí está. He hecho la apendicectomía. Esto es un paciente real, ¿no? Apéndice largo. Si mal no recuerdo, se había entrado por una mediana, que seguramente era una peritonitis, ¿no? Otro paciente igual, ¿no? Entonces se hace la ligadura escalonada. No se están dando por la luz. Se ha ligado el peso y quedó solamente el apéndice, ligadura la base y encima, y se corta al medio, y eso ya queda. Ahí están viendo otra vez, lo mismo ya se está cortando con el bisturí, y entonces queda la base. Normalmente el electrocoagulamos para evitar el mucoséptico, ¿no? Y listo, ya se acabó la cirugía, ya tenés tu $1,000 en tu bolsillo. Estaba operando en el hospital. Esta es una peritonitis. Miren cómo cambia el escenario de ver una cosa más o menos bonita y una apendicitis a encontrarte con un cuadro así. Aquí no hay apéndice, se digerió. Es una peritonitis. Fibrina, plastrón, pus, sangre. El peor escenario para un paciente. Mucho más complicado para vos, para el paciente. Si es apendicitis, en menos de 24 horas el paciente debe estar en su casa. Antes de las 24 horas de que se corte. Si es como esto, mínimo 7 o 8 días de internación, 2 drenajes tubulares, antibióticos y promedio de hacer peritonitis terciaria. ¿No? ¿Cuál es la peritonitis terciaria? Hay tres tipos de peritonitis: primaria, secundaria y terciaria. Es la secundaria maltratada, una peritonitis maltratada que puede dar una peritonitis terciaria. Miren, aquí es difícil hacer el muñón, se dividió todo. Obviamente, actualmente la laparoscopía es una opción muy buena, y lo único que se cambia es
los instrumentos, pero la técnica quirúrgica es exactamente la misma. Exactamente son los mismos procedimientos, pero ustedes ya esta es una técnica por laparoscopía. Igualito, vean, ustedes se está haciendo una ligadura del meso, aquí está el apéndice fraccionado, ¿no? Se está grampeando la base del apéndice, puedes hacerlo con grampa, puedes hacerlo con clip, puedes hacerlo con nudo, la misma laparoscópica te permite lo mismo, pero en concreto, esto es lo que la apéndice. ¿Pregunta? Diga. Doctor, buenas noches. Cuando habló de la cirugía a la incisión mediana, ¿era para peritonitis o también se puede hacer una mediana para operar una apendicitis? Si tiene menos de 24 horas de evolución, sería ya una incongruencia hacer una mediana. Lo ideal es hacer una más pública, aunque una cirugía que tiene 24 horas. Cuando tiene más de 24 horas de evolución y ya no tiene solamente el lumbar, sino el soneado de música, que hay dolores, todo, ahí sí está indicado hacer una mediana. ¿Cómo le evitaría la mediana? La laparoscópica. ¿En la laparoscópica se puede operar peritonitis? Sí. Sí. Se puede operar peritonitis mucho mejor. Pero tiene su costo, pues no en todos lados se puede operar. Pero sí es una buena opción. Gracias. Además, Doctor, y si el paciente tiene una cicatriz cerca de la zona y queremos hacer la incisión, ¿se realiza normalmente o se cambia de lugar? a ver, la idea está si hubiera una cicatriz en el punto de mármol. Sí. Si la cicatriz fue porque tuvo, qué sé yo, Una puñalada posiblemente. y está por la misma zona, la resecas la cicatriz. La resecas la cicatriz. Porque es la zona más accesible, es más fácil que acceder. Para elegir la incisión, dice, debe ser la incisión tiene que permitirte el acceso más rápido y adecuado. Entonces, esa es la mejor. Entonces, es más, por ejemplo, ¿se acuerdan de las hernias incisionales que decíamos? Entras por la misma herida. Por la misma herida, lo único que hacer es resecar la herida. O sea, la cicatriz esa fibrosa. En este caso, si en el punto de Marburg está esa cicatriz, pues tenés que resecarla y ahí mismo entrar. Gracias. Doctor, ¿y las adherencias que se forman en una cirugía de apendicitis es común? Las adherencias, ¿se acuerdan cuando hablaba yo de los procesos de cicatrización? Tendría que ser una cicatrización patológica. ¿Ya? Y no todos hacen heridas de adherencia. En la primera fase sí, todos hacemos, ¿ya? En la primera fase. ¿Qué significa esto? Que es parte del proceso fisiológico de proliferación. Pero también dijimos que después de las 14 horas que el organismo hace lo que se o 21 días, la fase de remodelación. ¿Ya? Ahora, algunos no remodelan y se quedan con esa cicatriz. ¿Qué paciente tiene más posibilidad de hacer fibrosis o adherencia? Las peritonitis. ¿Por qué? Porque no le pudiste sacar toda la fibrina. Un paciente que tuvo peritonitis tiene más posibilidades de quedar con heridas y adherencia. Un paciente, doctor, entonces que se operó de apendicitis ya no tiene ninguna complicación posterior a... En absoluto. Se supone que operado el apéndice, el paciente no debe tener ninguna complicación. Gracias. Bien, me estaba olvidando dos cosas, me olvidé de no tomamos lista. Lo otro, estoy viajando el jueves a Cochabamba.